Hola, buenas, bienvenidos a Espacio Innovación, un espacio en el que cada miércoles intentamos abrir una ventana a lo nuevo, a la innovación precisamente. Hoy vamos a abrir esa ventana a una empresa pionera en Andalucía, con una historia que es un ejemplo para cualquier empresa que quiera invertir y prosperar en esta tierra. Vamos a hablar con Antonio Hernández Moliní, que es director de desarrollo y socio fundador de Acersa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Pues antes que nada, ¿qué es Acersa? Bueno, como tú has dicho, Acersa es una compañía de servicios tecnológicos creada en el año 86, con muchas ganas y con ningún músculo financiero, que poquito a poco a lo largo de los años pues nos hemos ido especializando básicamente en ofrecer soluciones de tecnología a empresas de distribución, a empresas mayoristas y minoristas de casi cualquier sector de actividad. Has dicho el 86, hace 35 años, estamos hablando del Mundial de México del 86, sí. 4 años, solo 4 años después del Mundial de aquí del 82, sí, sí. Ahora que hay Eurocopa aquí en Sevilla, ha llovido, ¿no? Ha llovido, bueno, en Sevilla no mucho, pero sí, ha llovido bastante, sí. ¿Y cuál es el secreto para mantenerse en un sector tan competitivo como además es el tecnológico durante más de 3 décadas y desde Andalucía? Bueno, pues no es fácil, indudablemente, ¿no? No es fácil porque hay muchos actores muy potentes y muy importantes en esto, pero la especialización creo que ha sido la gran base de nuestro éxito y nuestra continuidad, la especialización en un sector que además tenía una alta demanda en cuanto a funcionalidades de software, y ahí es donde nosotros hemos encontrado nuestro nicho. Unido a eso, pues evidentemente procurando hacer las cosas bien todos los días, procurando dar el mejor servicio y lo más rápidamente posible a los clientes, etcétera, ¿no? Y ganándonos su confianza, ¿no? Aquí cuesta mucho ganar un cliente y es muy fácil perderlo. Sí. ¿Y cómo se inicia ese proyecto? ¿Cómo surge allá por el 86? Bueno, surge como casi todas las empresas de tecnología de la época, alrededor de un fabricante, en nuestro caso IBM, y que eran los propios fabricantes los que buscaban crear estructuras a su alrededor para que ellos vendían servidores, equipos informáticos, sistemas, como queramos llamarlo, y alguien tenía que hacer los programas, ¿no? Entonces, alrededor de ese mundo, casi todos los fabricantes llegaron a tener una red de pequeñas empresas para hacer esas tareas. Ese es básicamente el origen de Acersa, y luego, bueno, la evolución ha cambiado muchísimo, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, afortunadamente el haber estado, digamos, en el mundo IBM nos ha permitido centrarnos enfocar nuestros esfuerzos en el desarrollo, más que en adaptar lo que teníamos hecho a la tecnología, como ha ocurrido con otros muchos fabricantes. Muchas de las tecnologías desaparecieron con el tiempo, ¿no? Pero el origen es ese, el origen en aquella época había muchas empresitas pequeñas como la nuestra alrededor de los fabricantes. Claro, estamos hablando de una época donde el core, digamos, del sector era el hardware, ¿no? Y eso ha ido evolucionando. Sí, ahora todo el mundo conoce más, evidentemente, a Google, a Microsoft, a empresas de software, que es a lo que vosotros dedicáis. Correcto. Pero aquella época era diferente, ¿no? Sí, aquella época era muy, muy diferente. En aquella época nosotros era lo que se llamaba las terceras partes. La primera parte, según el fabricante, eran ellos, la segunda era el cliente y la tercera, así como de final, éramos nosotros, ¿no? Hoy por hoy la parte, digamos, más importante es la empresa que facilita la solución, detrás de la cual habrá uno o N fabricantes. Eso ha cambiado muchísimo el sector. ¿Y entonces os sentíais pioneros? Bueno, pioneros en cuanto a la antigüedad, sí. Bueno, hace unos años un cliente nos dijo que éramos casi unos dinosaurios, ¿no? Microsoft del año 80, nosotros del 86. Sí, y Apple también es de más o menos de esa época, Apple, ¿no? Apple más o menos por el estilo, ¿no? No sabría decir si pioneros, pero en cualquier caso, en muchas ocasiones, con el tiempo después te has dado cuenta que lo ha sido, ¿no? Nosotros hicimos la primera instalación de radiofrecuencia en Andalucía en el año 89, en el 2005, por ejemplo, ofrecíamos ya nuestra solución en la nube en alquiler, cuando eso todavía no estaba, digamos, de moda, estaba empezando. Hemos sido de los primeros en hacer picking por voz, es decir, siempre hemos estado tratando de innovar aquello que pensábamos que iba a dar un buen beneficio, un buen retorno de inversión a nuestros clientes. Y ahora mismo, hablando de clientes, ¿para qué tipo de clientes trabajáis ahora mismo? Bueno, pues como te he comentado, por nuestra especialización, el 90% de nuestra facturación está centrada
en empresas de distribución, ya sean mayoristas o minoristas o mixtas, y de cualquier sector de actividad, fundamentalmente gran consumo, lo que es alimentación, droguería, etcétera, pero tenemos instalaciones en otros muchos sectores. Con algunos creo que lleváis años, ¿no? Algunos desde la misma creación de la empresa, desde el 86. ¿no? Sí, sí, por ejemplo, Hermanos Ayala. Son familia ya, ¿no? Sí, son familia. En algunos sitios yo tengo más antigüedad entrando en la empresa que el gerente, en algunos sitios, no es broma. Pero, por ejemplo, Hermanos Ayala, pues cuando empezamos con ellos en el 86, prácticamente en la creación de la empresa, tenía solo 2 pasillos de facturación y un almacén, no sé, quiero recordar que de unos 4.000 metros, ¿no? Ahora tiene unos 60.000 metros y 70 pasillos, el cash and carry más grande de Europa, o sea que... sí, también han crecido. Han crecido, sí, y nosotros de mano de nuestros clientes, obviamente. Han aprovechado el tiempo. ¿Cuál es la clave para mantener una buena relación con clientes 35 años? Bueno, pues yo creo que estar siempre al lado de él, ser casi más un socio tecnológico que un proveedor de tecnología, asesorarle, con mucha frecuencia ser un poco abogado del diablo, quiero hacer esto y empieza uno a preguntar y por qué y no sé qué y si has pensado, porque uno va a un cliente ya con la experiencia de muchos clientes parecidos al que está viendo, ¿no? Claro. Entonces, pues esa aportación es muy valorada por los clientes porque no somos una empresa de tecnología al uso, sino que somos una empresa de tecnología que entiende mucho de los problemas que ellos tienen, ¿no? Evidentemente hay que dar un buen servicio, hay que dar un precio ajustado, muy ajustado por el sector al que nos dirigimos, que los márgenes son ridículos, los márgenes comerciales, pero yo creo que básicamente es una cuestión de hacer las cosas bien y de tener la confianza, mantener la confianza de los clientes. Claro. ¿Y qué cree que es lo que más valoran los clientes de Acersa? Bueno, habría que preguntarle a ellos, pero bueno. Sí. Hombre, nuestros clientes son empresas que hacen miles y miles y miles de operaciones con muy pequeño margen, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, no pueden parar, ¿vale? Esto no es una empresa que hace 10 facturas al día, que si no las hace ahora no pasa nada por hacerlas mañana por la mañana. Aquí tienes que hacer no sé cuántas facturas por hora porque tienes una demanda de clientes o de lo que sea y tienes que hacerlas, no puedes dejar al cliente esperando, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo de respuesta, da igual que sea sábado, que sea domingo, que sea lo que sea, es muy importante. Cuando un cliente tiene una parada hay que responder con mucha celeridad para solucionarle el problema. Ese es un factor determinante para que el cliente siga contigo. Lo segundo, como he comentado, la especialización. Contra más pequeñitos son los márgenes, más necesidad de gestión tiene una empresa. Si tú vendes con un 30 o un 40% de margen, bueno, si hay cosas, se te pueden escapar cosas porque hay pues te bastante preocupan margen relativamente. Cuando tus márgenes rondan el 1, el 0,5 en productos de alta rotación, el 3, o tú tienes una gestión muy optimizada, hay que afinar, o tu empresa está en el borde del precipicio permanentemente, ¿no? Entonces ahí es donde el que tú vayas con soluciones a los problemas que ellos tienen es lo que da la confianza del cliente y es lo que hace que el cliente siga contigo durante mucho tiempo. Bueno, hemos dicho que sois una empresa de software, tecnológica, pero ¿cuáles serían vuestros principales productos? Bueno, nuestro principal producto es Kibir, que es una suite de herramientas para empresas de distribución, es un conjunto pues de lo típico, ¿no? ERP, CRM, SGA, es decir, estos términos ahora que son tan familiares para muchos empresarios, en el fondo son soluciones para diferentes áreas de gestión de la empresa, ¿vale? Pero específicamente para distribución. Nuestro software no vale para llevar adelante un hospital o una fábrica de motos, como un ERP genérico, entre comillas, podría servir. Nuestro software es para empresas que compran y venden de manera intensiva. Entiendo que es un software desarrollado por vosotros, vuestro, 100%. Igual que Microsoft pues desarrolló Windows. Hombre, es diferente. Windows es un sistema operativo, lo nuestro es un aplicativo, ¿no? Quizás no sea el mejor ejemplo. Sí, pero sí. Pero bueno, lo desarrolláis vosotros. El software es 100% desarrollado lo por bautizáis vosotros sí. Y esto nace también... No con la creación de la empresa, nace unos cuantos años después, fruto de la experiencia. Al principio hacíamos por lo que hacían todos, ¿no? Llegaba un cliente, te contaba lo que quería y tú le hacías los programas, ¿no? Llegaba el siguiente y casi siempre tenías que empezar de cero, ¿no? Y llega un momento que cuando ves que tu abanico de clientes mayoritariamente son empresas de distribución, tú dices, espérate, ¿por qué no intentamos hacer algo con mentalidad estándar que le sirva a todo el mundo y que pueda evolucionar y crecer con el tiempo, ¿no? Ese es el origen de
de desarrollar un estándar y digamos, de Kibir y de nuestro éxito con ello. ¿Y qué soluciones ofrece, las principales soluciones que ofrece Kibir? Bueno, pues Kibir, como te he dicho, es una suite de herramientas, de funcionalidades. Hay 20 y tantos módulos, no recuerdo exactamente el número. Hay módulos para cada sistema de venta, para venta mayor cash and carry, venta mayor en modo preventa, en modo autoventa, B2B, en venta menor para tiendas propias, franquicias, B2C, módulos para SGA, para EIDI con proveedores y con clientes, para explotar la base de datos, para gestión documental, es decir, hay un montón de módulos según y cada cliente pues utiliza uno u otros. Entiendo que habrá sido, igual que la empresa, un working in progress, ¿no?, que se llama. Sí, o sea, la herramienta no sí. se parecerá en nada a lo que era absolutamente en su origen, ¿no? nada. Hoy por hoy, por ejemplo, Kibir puede funcionar, por supuesto en la nube, por supuesto en propiedad, en las instalaciones del cliente, con un servidor propio que él pueda adquirir, pero además también funcionan los típicos terminales tradicionales o terminales tontos, como son conocidos en el mercado, en PCs, en entorno Windows, funciona en tablet, funciona en móviles y funciona con un simple navegador web. O sea, habéis ido adaptando el software a los distintos dispositivos que han ido saliendo. Exactamente, a los diferentes entornos y evidentemente enriqueciéndole con las posibilidades que esos entornos nos Escuchando, ponían, entiendo, al cliente, ¿no?, lo que os pide. Sí, claro, evidentemente siempre hay que escuchar al cliente y la mayoría de las mejoras provienen de la experiencia que vamos adquiriendo con el tiempo y vamos o rectificando o mejorando o ampliando el software. Nosotros tenemos una única versión de Kibir en todos los clientes, la misma. Y entiendo que habrá otras herramientas en el mercado parecidas, pero ¿qué es lo que hace realmente especial a Kibir? Bueno, lo realmente especial es que cuando nosotros visitamos a una empresa de distribución, casi todo lo que nos pide ya lo tenemos. O sea, es lo que comentaba, ese altísimo nivel de especialización que tenemos en una empresa de distribución. Y por tanto, eso unido a nuestra experiencia hace que el cliente y nuestra experiencia y nuestra referencia hace que el cliente que decide cambiar de software, si nos conoce, generalmente siempre estamos en la mesa de decisión. Por eso, porque somos especialistas, ¿no? Si me preguntas por otro sector, pues te diré que ni idea. Es como si a un dermatólogo le preguntas por que tienes un problema en el ojo, pues te dirá que vayas al oculista, ¿no? Nosotros estamos especializados lo que me en esto. decías al principio, la especialización pues, Sí. es muy importante para avanzar, ¿no?, en este sector. ¿Cómo es de importante la innovación, este programa de innovación? ¿Cómo es de importante la innovación en vuestra empresa? Bueno, la innovación siempre es no te diré que una obsesión, pero sí es algo que tenemos que tener siempre muy presente. Siempre y cuando esa innovación esté ligada a un retorno de inversión, a una mejora de la calidad de la empresa a la cual nos dirigimos, nos interesa. Novedades tecnológicas hay muchas, algunas son muy interesantes, pero claramente irreales o imposibles a corto plazo. Otras, pues hemos visto que podrían ser viables o que se podría esperar que los costes bajaran con cierta rapidez. Hay tecnologías que en un año han bajado un 40% los precios, ¿no? Y hace un año pues podrían no ser valoradas por los clientes por su coste, hoy en día son ya valoradas. Nosotros hace un año ya estábamos con esas tecnologías, dándolas a conocer y hablando de sus ventajas y de lo que se podía obtener de rendimiento con ellas, ¿no? Entonces la innovación siempre hay que estar mirando, siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar analizando, y unas sirven, todas sirven, ¿no? Pero para nuestros clientes son las que nos interesan, ¿vale? Claro. ¿Y estáis desarrollando nuevos productos? Sí, bueno, estamos dentro de Kibir, siempre estamos en continuo proceso de mejora. En este año pretendemos hacer, digamos, 3 mejoras importantes, aparte de las que se vienen haciendo a diario. Una serie de mejoras en la usabilidad y funcionalidad de la gestión de la base de datos, los programas que más utilizan los clientes. Otra es un nuevo algoritmo de cálculo de rotación para la logística. Y la tercera son unas herramientas que pretendemos o que queremos ayuden a los clientes a segmentar sus propios clientes, por aquello de que cada vez más las empresas intentan segmentar su marketing y dirigirse de una manera más personalizada.
Creo que hacéis gala de vuestra capacidad de adaptación. Evidentemente, algo tiene que haber de cierto en ello, porque 35 años una empresa es raro que aguante, y más en el sector tan cambiante como es el tecnológico y el del software. ¿Cómo se adapta ahora mismo a Celsa a los tiempos actuales? Bueno, pues la verdad es que cuando llegó la pandemia, pues 24 horas antes prácticamente de que se declarara el confinamiento, nosotros ya habíamos tomado la decisión de irnos a casa y hacer teletrabajo todos, entre otras cosas porque teníamos todos, algunos teníamos familiares cercanos que estaban en primera línea de batalla frente al COVID y claro, algunos ya incluso con sospecha y en su casa, pues mira, no podemos, si aquí entra el COVID, pues tenemos un problemón y los clientes también lo tienen, ¿no? Entonces ya decidimos irnos a casa a hacer teletrabajo, algo que en cierto modo estaba ya en nuestro ADN. Nosotros estamos acostumbrados de siempre, y sobre todo desde que existe Internet, a trabajar desde cualquier lugar y a conectarnos a cualquier cliente en cualquier sitio y a mantener reuniones telemáticas. Es decir, no ha supuesto para nosotros ningún problema al adaptarnos a estos nuevos tiempos, ¿no? Y evidentemente, por ser una empresa de tecnología, siempre hemos estado en ese cambio, en esa renovación constante, y en general nunca ha sido un gran obstáculo ir evolucionando a medida que la tecnología lo hacía. Oye, allá por 1986, ¿se podía uno imaginar que en algún momento la gente podría trabajar desde casa con la facilidad con la que se hace ahora? Bueno, vosotros que estabais en el mundo, que si alguien lo podría adivinar, que no fuera un escritor de ciencia ficción, seríais vosotros. Sí, en aquella época ya empezaba a ver, muy poco después empezaba a ver comunicaciones, pero bueno, aquello era un desastre, ¿no? Los famosos acopladores acústicos, que si hacías así metía caracteres raros, simplemente con tocar la mesa. Las comunicaciones eran lentísimas, teníamos un sistema de correo, ya antes de los 90 ya teníamos un sistema de correo con IBM que era puro texto, pero era horrorosamente lento. Es decir, las comunicaciones daban de sí lo que daban y eran carísimas, ¿no? A medida que fueron pasando los años y que las velocidades fueron siendo más adecuadas y más asequibles, sí, estaba clarísimo que esto iba a permitir pues a trabajar desde casa. Ya existía gente que tenía un portátil, entre comillas, los primeros eran portables más que portátil, por lo que pesaban un poco, sí. Pero evidentemente sí, ya podías tener un módem y con ese módem hacer el trumpet, me acuerdo del trumpet, conectarte a internet con el trumpet, y a partir de ahí pues podías, igual que navegar, si tu cliente o en tu oficina tenías una dirección IP, pues podías trabajar, entre comillas, ¿no? Pero podías trabajar, ¿no? Se vislumbraba lo que podía pasar, pero luego ha pasado todo muy rápido. Claro, luego todo ha cogido una velocidad tremenda, ¿no? Tremenda. Nosotros hemos pasado, pues en los primeros tiempos, pues no habrá ocurrido ni una ni dos, muchísimas veces que alguien estaba en la playa, ha ido al cibercafé de turno para conectarse porque había alguna urgencia que solventar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de situaciones de antiguo, ¿no? Hoy por hoy yo me podría conectar desde el móvil al servidor, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿En aquellos tiempos era raro desarrollar software desde Andalucía? No era raro por lo que te comentaba, porque los fabricantes buscaban una red de empresas pequeñas o de programadores, preferentemente empresas, que hicieran la programación para sus clientes. Y evidentemente en todas las zonas donde donde se instalaba un fabricante se buscaba su red de partners, su red de socios cercana, ¿no? Luego sí es cierto, había bastante empresas andaluzas que hacían lo mismo que nosotros, que hayan sobrevivido o no con el tiempo, muy pocas. Claro. ¿Y ahora es más o menos normal que haya empresas andaluzas haciendo software a estos niveles? Sí, hombre, en muy diferentes áreas, ¿no? Pero sí las hay. Hay empresas fantásticas que hacen videojuegos o que hacen app o que están ligadas a la tecnología de una manera muy clara y nítida. ¿Que hagan exactamente lo que nosotros sobre otros sectores? Pues seguramente que las hay. Entiendo entonces que es un sector al alza. Sí, sin lugar a dudas. Primero, cada año el sector va siendo más amplio, ¿no?
cada año en nuevas áreas y hay nuevas necesidades, te encuentras situaciones de inteligencia artificial que hasta hace nada no se veían, ¿no? Ahora empieza a haber muchas soluciones y muchas necesidades de recursos alrededor de ese área, ¿no? Entonces el sector crece porque crece la digitalización en las empresas, crece la necesidad de mecanizar cada vez más y porque a su vez el sector en sí se va ampliando, va siendo más grande. ¿Pero es ahora más competitivo que hace 35 años? Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Entre otras cosas, hace 35 años, pues tú sabías de un cliente o el cliente sabía de ti, pues casi por casualidad, ¿no? Hoy, pues todo el mundo sabe de todo el mundo, luego el cliente puede ver o analizar o consultar o indagar muy diferentes alternativas que tiene y hay una alta competitividad, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, no es solo una cuestión de precio, no se trata de vender un PC, que hoy por hoy lo compras al mejor postor y se acabó. La calidad, el servicio, ¿no? Efectivamente, entonces se trata de qué es lo que ofreces y a qué precio. ¿Y cómo veis el futuro de vuestra empresa? ¿Vais a durar otros 35 años? Hombre, yo no creo que lo vea, pero bueno, ya está la segunda generación dentro de la compañía y tenemos incluso un plan de formación específico para ellos que ya está en marcha. Y bueno, dentro de 35 años no lo sé, pero yo no veo el futuro. Digamos que soy optimista con los pies en la tierra, ¿no? Después de 35 años en que hemos sufrido de todo y que hemos disfrutado tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Habéis pasado, me decías antes que eras del Betis? Sí. ¿Es posible? Sí. Como el Betis, ¿no? Ha pasado un poco bien, un poco mal, un poco disfrutado. Altibajos, pero en el fondo pues siempre hemos estado ahí porque siempre hemos tenido una cartera de clientes importantes que tienen un cierto consumo y que es para nosotros el núcleo fundamental del negocio, ¿no? Y entonces pues los próximos años pues yo soy bastante optimista, ¿no? Otra cosa es que la economía lo sea, ¿no? Pero yo tengo... te iba a preguntar precisamente por eso, el futuro de la economía andaluza, en particular la andaluza, ¿cómo la ves? Bueno, pues en nuestros clientes pues ha habido de todo. Quien estaba, por ejemplo, muy centrado en hostelería ha sufrido mucho. Hay algún cliente que ha llegado a ser un ERTE del 70% de la plantilla, porque la hostelería estaba cerrada, quien no tenía quien vender, ¿no? O era la inmensa mayoría de su negocio, ¿no? Sin embargo, los clientes que estaban orientados hacia el consumo, pues evidentemente lo que no te comes en la calle te lo estás comiendo de más en tu casa, luego estás comprando más en el supermercado, luego estos clientes pues incluso han tenido un crecimiento no por encima de lo que podrían prever por la pandemia, ¿no? Cierto que también tenía muchos más gastos y mucho personal flotante para cubrir las bajas por el COVID o por confinamiento, etcétera, ¿no? Pero ahora que acaba todo esto, bueno, hay empresas que lo han pasado mal, hay empresas que han resistido muy bien, e incluso creciendo, y hay empresas que están un poquito muy justitas, ¿no? Muy justitas. En la medida en que crezca el turismo, que desgraciadamente es el gran motor que tenemos, ¿vale? Yo creo que irá bastante mejor la cosa. Iremos, ¿no?, recuperando tono económico. Caemos mucho porque dependemos mucho del turismo, pues se supone que nos debemos levantar mucho. Oye, ¿no? se habla mucho de eso, de que el turismo, dependemos demasiado del turismo y que hace falta un poco cambiar el tejido productivo hacia nuevas tecnologías, sobre todo, o energías renovables. Y hay muchas esperanzas en los fondos europeos Next Generation, que siempre están llegando, no terminan de llegar. ¿Cree de verdad que van a ser un punto de inflexión para la economía andaluza? Yo pienso que sí, En primer lugar, espíritu emprendedor no nos falta, hay muchísimos ejemplos, talento también tenemos de sobra. Entonces yo creo que a la sombra de estos fondos pueden surgir bastantes ideas y bastantes proyectos interesantes. Y por otra parte, las empresas necesitan la transformación digital, la han necesitado, pero probablemente no han sido tan conscientes como ahora, con el impacto de la pandemia. Y lo digital es ya el foco objetivo número uno de cualquier compañía. La prioridad. Y por tanto, en la medida en que estos fondos ayuden a eso, pues... ¿Y cómo estamos en digitalización ahora mismo, en Andalucía?
¿Del 1 al 10, Bueno, un 7? No lo sé, yo no soy tan optimista en eso, ¿eh? Un 6. No soy tan optimista. Hombre, hay empresas que prácticamente, pero son las excepciones, ¿no? Tú ves ejemplos que todo el mundo cerrado y él funcionando. ¿Por qué? Porque ya era una empresa digital, ¿de acuerdo? Sí, como la experiencia que has contado de vosotros de llegar la pandemia y teletrabajáis prácticamente en 48 horas. Exactamente. Pero no todas las empresas estaban preparadas. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, desde que los trabajadores estén preparados para ello, que los documentos lleguen y se digitalicen y a partir de ahí hagan los flujos sin que tengan que pasar de mano en mano, todo eso es necesario para hacer teletrabajo, etcétera, 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 ¿no? Hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Entonces yo creo que en general el nivel no es tan bueno. También es cierto que eso también da un gran margen de mejora, ¿no? Claro. Yo daría un aprobado. Mucha gente tiene una página web y la mayoría la tiene abandonada, por ejemplo. No actualiza contenidos. Y hoy por hoy, pues el nuevo consumidor, lo que no ve así en el móvil, no existe. Y además a esta velocidad, tiene que ser así. Sí. Si no, es que no existe. No existe. Estamos acabando, Antonio. ¿Quieres hacer alguna última reflexión? Esto pasa muy rápido. Pues, pues no sé, la verdad, que bueno, estamos aquí, como te he comentado, porque tuvimos la intuición o la suerte de dedicarnos a un determinado sector, por un equipo humano que trabaja con nosotros magnífico, muy especializado, con un alto nivel de compromiso con la empresa, la mayoría con muchos años con nosotros. Somos una empresa bastante estable laboralmente, puesto que la especialización hace difícil la rotación y además porque nunca ha sido nuestra vocación. Y evidentemente también por nuestros clientes, ¿no? Que nos han dado la confianza a lo largo de todos estos años y todavía la mantienen, ¿no? Pues Antonio, desde aquí celebramos que Acersa haya cumplido 35 años, estaremos atentos a ver si cumplís otros 35, aunque sea ya con la segunda generación. Y nada, buenas noches y muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias, buenas noches. Y a todos vosotros os esperamos el próximo miércoles en este mismo espacio, a esta misma hora, en Espacio Innovación. Buenas noches.